será lo mejor. Siempre lo mejor es lo relacional, lo cercano, lo presencial, el vernos cara a cara. Anhelamos un día verles a todos los que nos ven por internet cara a cara. Como decía esta canción, vernos cara a cara con el Maestro y principalmente disfrutar de su presencia en el lugar que Él nos ha pedido que estemos y que es congregarnos en su iglesia. El día de hoy hay una mezcla de emociones y sentimientos en el corazón de los ecuatorianos. Muchos están inquietos, algunos desalentados. He escuchado varias frases y algunas invitaciones respecto de qué hacer en el futuro. Y digo invitaciones porque hay personas que invitan a salir del país, a dejar el país porque la situación es demasiado grave, demasiado complicada, demasiado difícil. Y aparentemente lo único que podríamos tener como opciones para personalmente, individualmente, estar bien sería estar fuera de esto que es la sociedad ecuatoriana. Hace unos días atrás estuve en México, en Cancún, y conversábamos con las personas con las que nos reunimos allá respecto de la inseguridad que supuestamente hay en ese lugar. Estuve viviendo en un sitio en donde la mayoría de los cancunenses, así les llaman a los conciudadanos de Cancún, piensan que es extremadamente inseguro. Y nosotros estuvimos allá por la gracia del Señor viviendo en una casa en medio de justamente el sector o la zona que le llaman insegura. Para los que conocen Cancún, estuve yo por ahí viviendo durante más o menos 15 días en la zona de la Leona Vicario y la 34, que es en la parte superior, arriba de la López Portillo. ¿Por qué les digo esto? Porque aparentemente en el concepto de, gracias Laurita, en el concepto de la seguridad e inseguridad, hay gente que dice, es inseguro esto o es seguro esto. Y allá en Cancún decían, es que esa zona es extremadamente insegura. Para nosotros, mi hija y yo no sentimos en ningún momento inseguridad, más bien nos sentimos en un lugar sí sencillo, humilde, que no había casas pomposas ni lugares extremadamente lujosos, sino era un barrio sencillo de gente humilde y trabajadora a la que jamás le vimos en una actitud de grosera violencia o nunca vimos a alguien corriendo detrás de otra persona. Por ende, nosotros no nos sentimos para nada inseguros y cuando conversábamos, como les digo, con las personas que estuvimos reunidos, nos decían, pero es que eso es inseguro. Y les decíamos, pero díganos por qué es inseguro. Es que es inseguro. Y les decíamos nuevamente, ¿por qué es inseguro? Es que nos han dicho que ahí hay como mucha violencia, asaltos. Pasamos 15 días y jamás vimos algo que nos mostrara inseguridad como aquí en el Ecuador. Y nos encontramos en medio de estas conversaciones con personas de Ecuador y nos regresábamos a ver cuando nos decían que el sector de la Leona Vicario en Cancún es inseguro, nos regresábamos a ver y les hice la pregunta a los ecuatorianos. ¿Ustedes han visto aquí en Cancún, en el centro, en la Leona Vicario, en la zona más peligrosa, que es un sector como la Marín, en donde cruzan todos los combis y los buses para los diferentes lugares de Cancún? ¿Alguna vez vieron a alguien corriendo detrás de otra persona, los ecuatorianos? ¿Se sintieron inseguros como en Ecuador? En ningún momento. Y se entristeció mi corazón al saber que nuestra patria, nuestro amado Ecuador, está atravesando un momento doloroso para todos, que Dios no lo proveyó, que Dios no lo planificó, pero que Dios lo permitió por efecto de las cosas que cada persona, y digo cada persona, no asumo solo los gobiernos, sino cada persona ha venido haciendo en pos de sus individualidades, deseos y sus anhelos y gustos para conseguir el éxito y el bienestar. Dios permitió que hoy vivamos esto, la violencia, la inseguridad. El día de ayer, lamentablemente, hubo una balacera otra vez entre dos, eh, ¿cómo se llaman? Grupos violentos, narcotraficantes, parece que son de un cartel y de otro cartel,
se dieron bala y murieron 5 personas y hoy 10 están heridas en Esmeraldas. Aparentemente no hay una opción de solución. Y todo es algo que daña lo que era nuestro Ecuador. El Ecuador de hace 20, 30 años, un Ecuador pacífico, le decíamos y le llamábamos la ínsula de paz en medio de Latinoamérica, porque en Perú había guerrilla, en Colombia guerrilla, en narcotráfico, y en Venezuela un poco de cosas, pero el Ecuador era un país en la mitad de estas dos naciones violentas, era un país de paz. Hoy ya no. Colombia no se nos mide en la violencia que tenemos, Perú menos. Ecuador está al top de los violentos y da tristeza que nuestro país esté así. Y ante este panorama triste, algunos dicen desolador y algunos que incluso dicen es que hay que salir de aquí, hay que irse de aquí, me he puesto a preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿me voy? ¿Qué quieres tú? ¿Qué hay con el país? El día de hoy nos enfrentamos a nuevas elecciones, fruto de la, según decía el presidente de la República hoy en la mañana, de la irracional forma en cómo el Congreso no le permitió gobernar durante estos 2 años. Y él decidió democráticamente que todos a la casa, por la irracional forma de oponerse a las actividades que este presidente quiso poner para tratar de llevarle al Ecuador a un momento mejor en sus ambientes socioeconómicos de forma general. El presidente se quejó hoy en la mañana, a las 6:30 de la mañana, diciendo, no pude hacer más, porque es irracional la oposición que recibí frente a lo que era nuestra intención. No defiendo ni acuso a nadie, solo estoy mirando la realidad que el pueblo del Ecuador tiene que enfrentar en estos días. Hoy estamos enfrentados a una elección, la elección de un nuevo presidente. Tenemos 8 candidatos, nada más, supuestamente. No deberían ser tantos. Tenemos 8 candidatos. Y he escuchado esta frase, ¿y ahora por quién votamos? Y la frase concomitante a esta pregunta es, por el menos malo. ¿Y esa debería ser la elección? ¿El menos malo? Increíblemente sí. Si nos ponemos a mirar la óptica humana y imponemos un poco de análisis socioeconómico, político, personal y familiar, tenemos que mirar el menos malo para decir, por este intentemos votar. Hay personas que hacemos un análisis respecto de cada uno de los candidatos, decimos, por este sí, por este no, por este sí, por este no, ¿y cuál es el menos malo? Y como no me compete a mí ser político ni hacer política en este instante, no les voy a decir por quién voy a votar yo, pero voy a votar por alguien. Tengo que ser responsable de votar por alguien. No puedo ser irresponsable con el país diciendo yo no voy a votar por nadie o les voy a dar el voto a todos. Eso es crucialmente demente y es irresponsable, porque es dejar que otros decidan equivocadamente cuando yo podría dar un granito de arena y aportar con conciencia y con responsabilidad para decir voto por este que es, aunque sea el menos malo. La democracia no es algo que Dios instó para acabarla de molar. Lo que hoy vivimos como gobierno no es lo que Dios quiere. Dios quería ser nuestro rey, nuestro gobernante. Los hombres idearon esto de la democracia para autogobernarse y desafortunadamente gobernarse mal, como lo vivimos hoy. Sin embargo, Dios deja que esto pase. Veíamos la semana pasada que Dios permite todo este tipo de irracionales equivocaciones, errores y acciones que lo único que logran es dañar cada vez más el camino de un país que podría ser bendecido enormemente por Dios, pero que no lo es por efecto de las equivocaciones, entre comillas, democráticas que hemos tenido. 400 años. Fueron 400 años que se demoró el pueblo de Israel en medio de la esclavitud para decirle a Dios, Señor, necesitamos que tú nos ayudes. Y se levantó lo que se llamó en ese tiempo el clamor para
buscar que Dios cambie las acciones que les habían llevado a ese pueblo durante 400 años a ser esclavos. No iniciaron como esclavos, iniciaron como alguien que fue recibido para ser bendecido. Ese era el plan de Dios, pero el plan de Dios no era que se queden en la comodidad de ese lugar equivocado en donde Dios no les quería. Pero tomaron el criterio de aquí estamos bien, estamos bonito, hasta que terminó siendo un pueblo que terminó agachado la cabeza diciendo tenemos que vivir aquí porque somos esclavos de Egipto. 400 años que no pudieron hacer nada, que agacharon la cabeza y dejaron que la esclavitud reine sobre ellos hasta que un día una persona dijo, clamemos a Dios, porque Él puede cambiar esto. El Ecuador tiene esperanza. Sí, no es un cliché de políticos. Sí, tenemos esperanza. Pero ¿cómo hacer que el Ecuador pueda ser distinto en tan corto tiempo? No se tiene un espacio de tiempo exacto que se pueda decir duró 6 meses, 1 mes, 2 meses, el tiempo en que el Señor accionó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Solo requirió de una cosa, que hubiera un clamor a Él sincero, genuino, necesitado, humilde, sencillo, en donde rindiendo sus deseos y sus necesidades y sus criterios personales, dijeran, te necesitamos Dios. Y no queremos hacer ya las cosas conforme a lo que nosotros creemos. Y entonces el Señor vino y accionó, no en años, aparentemente fueron días, probablemente no más de 1 mes y medio. Y cambió toda la estructura de esclavitud que el pueblo había vivido. ¿Cómo queremos vivir los siguientes años? ¿Qué podemos hacer para que el Ecuador sea distinto? ¿Elegir un presidente? Les aseguro que esa no es la solución. Ni los gobernantes, ni las autoridades que se pongan a través de estos gobernantes son las que en el camino van a ser solución para nuestra patria. Sí, los gobernantes pueden y tienen capacidad para hacer las cosas bien, si lo quieren hacer. Mas, sin embargo, si no lo quieren hacer, los gobernantes harán lo que entre sus corazones y sus pensamientos y sus deseos seguramente tienen ya planificado hacer. Algunos irán con buenas intenciones de decir, voy a ir al gobierno para tratar de salvaguardar a este Ecuador y mejorar las condiciones. Otros ya van con un plan para no salvar al Ecuador, sino para tratar de hacer algo más en pro de sus propios intereses. Ninguno de ellos le va a decir que va en pos de un interés personal, jamás. Pero algunos de ellos sí lo van a hacer así. Y si nos equivocamos, seguramente tendremos que visualizar que el Ecuador, en lugar de mejorar, empeora. Y uno pregunta y dice, ¿se puede estar peor? Claro que sí. Mucho peor. Muchísimo peor. El domingo pasado en el mensaje veíamos en la parte final que se decía, prepárese para lo que viene. No vienen buenas cosas. Probablemente vienen problemas y más serios para el Ecuador. No es que no tenga esperanza, tengo esperanza. Pero probablemente al Ecuador le vienen problemas más serios si es que el que es elegido hoy no cambia de actitud y su corazón no busca hacer las cosas correctas y en el bien. Pero van a venir más problemas y no vamos a estar mejor, probablemente peor. La pregunta que hago hoy para empezar este tema es, ¿qué entonces debemos nosotros tener o qué hacer nosotros para poder ver que el Ecuador cambia? El tema de hoy, mi querida familia de la Iglesia Aire para la Vida, es 4 condiciones para que el Ecuador tenga paz y bendición. 4 condiciones, no más. Y está en un pasaje sencillo, Segunda de Crónicas 7:14, que probablemente muchos de ustedes lo han leído y lo hemos leído.
Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención fuertemente es que esta segunda de Crónicas 7:14 no es para todo el mundo, no es para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, no, es ni siquiera para los que asisten en la iglesia, no, es para los que son el pueblo de Dios, a pesar de que algunos digan, somos del pueblo de Dios, pero en realidad en su corazón no está Cristo. Y al no estar Cristo en su corazón, no son del pueblo de Dios. 4 condiciones para que el Ecuador tenga paz. Están descritas en Segunda de Crónicas 7:14. Permítanme leerlo. En mi versión NBI dice así. Sí, mi pueblo. Empieza con ese sí. Es un condicionante. Es una palabrita de 2 letras que dice si es que. Es decir, sí, hay algo que mi pueblo haga. Si es que mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Los cristianos, mis queridos hermanos, amigos, familia, somos muy dados a encontrar responsables de las situaciones difíciles que vivimos en cualquier otro ser humano, desde Adán. Buscamos culpables de las cosas en otras personas. No nos vemos nosotros como culpables de nada. Buscamos a los culpables fuera de nosotros, en cualquier otro ser humano o en las circunstancias antes que en nosotros mismos. Solemos ver siempre la paja del ojo ajeno y no nos gusta mirar la viga que hay en nuestro propio ojo. Lamentablemente esa es la realidad del cristiano. Le encanta ver la paja del otro, pero no vemos nuestra viga. La situación de nuestro querido Ecuador está cada vez peor y al parecer no hay visos de solución. Lo más fácil en la mente de cualquier ciudadano de nuestra sociedad es pensar en esto. Hay que salir, hay que emigrar a otro país. Pero de ninguna manera esa es la solución. La Biblia nos enseña que cuando un país sufre penalidades, hay un llamado de Dios para que las cosas se solucionen. Sí, Dios está diciendo, sí hay cómo estar diferentes, sí hay cómo que yo les bendiga. Quiero bendecirles. Dios nos llama a la bendición. Dios quiere bendecirnos. Hay planes de bien y no de mal para nuestra vida. La Biblia nos enseña que cuando un país sufre entonces penalidades, Dios tiene soluciones para salir de eso. Hoy vamos a buscar en la palabra de Dios lo que Él nos dice respecto de nuestro querido Ecuador y su mala condición como país. Primera cosa, atendiendo al texto que es motivo de esta predicación, lo primero, los pueblos mejoran por acción del pueblo de Dios, no de los demás. Levanten la mano los que se consideran pueblo de Dios. Pues entonces, si son y si somos pueblo de Dios, el que el Ecuador esté mejor no es responsabilidad de los demás, sino suya y mía. ¿Por qué el pueblo del Ecuador está mal? Por su culpa y por mi culpa. Esto parece una frase de antes. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. No, señores, no es así. Es porque yo soy culpable de no haber hecho lo que Dios manda respecto del pueblo de Dios. Este versículo no es para toda la gente. Es más, ni todos los gobernantes, ni toda la gente que hay en el mundo, por más buenas intenciones que tengan, lo van a poder lograr. No van a poder mejorar este país, porque la responsabilidad de que este país mejor está en usted, del pueblo de Dios, en mí, que soy el pueblo de Dios. Dios llama a su pueblo para bendecir las naciones. Y esto escuchen bien los que asisten a iglesias, si es que alguno está asistiendo a iglesia que no sea la iglesia Aire para la Vida. Esto es un mensaje para todas las iglesias. La palabra de Dios nos dice claramente que esta acción de Dios para bendecir al pueblo está netamente unida, dirigida a la responsabilidad del pueblo de Dios. Si no mejora el Ecuador es porque el pueblo de Dios está mal. Es porque el pueblo de Dios y no el resto del pueblo no ha entendido lo que debe hacer. Dios no está pidiendo, ni siquiera está dirigiéndose hacia los siervos de Dios. Señor, y yo soy siervo de Dios, sí, pero también soy pueblo de Dios. Pero no dice por culpa de los pastores, que no han dirigido al pueblo, no dice eso.
Porque siempre el pueblo de Dios encuentra culpables. Es que el pastor esto, es la pastora esto otro, es que los líderes, es que la gente que asiste a la iglesia, por eso es que yo, entre comillas, no soy cristiano. Y algunos dicen es que por eso no voy a la iglesia, es que el pastor le echa la culpa a todo el mundo. Y en este caso no dice porque el siervo de Dios, porque Elías, porque Samuel, no dice eso, dice a ti pueblo, no dice a los líderes religiosos, no dice a los gobiernos, no dice a los reyes, es porque tú, pueblo de Dios, mi pueblo, y en algunas versiones dice el que nombra o se dice que es mi pueblo, en donde mi nombre es invocado. Y aquí dice el que lleva mi nombre. Qué impresionante que es eso. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Se ha preguntado usted por qué se llama cristianos? ¿Cristiano? Es que tenemos el mismo nombre de Cristiano Ronaldo, pastor. No es por el jugador de fútbol que juega en Arabia. Cristiano es porque usted se parece a Cristo o es dentro de usted hay un Cristo. Y usted es la imagen, la fotografía, el espejo donde se mira la imagen de ese al que representa y cuál es su dueño. Cristo. Sí, mi pueblo, que lleva mi nombre, no ha llamado a todos. El Señor dice que las cosas van a mejorar si es que el pueblo de Él entiende lo que debe hacer. Si nosotros como pueblo cristiano no hacemos las cosas de forma diferente, el Ecuador no va a mejorar. Ay, pastor, pero ¿y las autoridades que cometen errores? Déjeles a las autoridades en paz. No busque evadir su responsabilidad, pueblo de Dios, porque las autoridades son malas. Sí, son malas. No podemos hacer nada por esas cosas, salvo orar por ellos y pedirle a Dios que los cambie. Y si algún momento usted tiene la oportunidad de hablar con autoridades, hágales recibir a Cristo para que entiendan desde el parámetro cristiano lo que se debe hacer de forma justa, santa, correcta. Pero si no, no se ponga a mirar como culpable la autoridad. Déjele ahí, Dios se encargará de ellos y les dará a cada quien según hayan sembrado y accionado. Las autoridades tendrán en algún momento la recompensa de lo que hayan hecho, para mal o para bien. No me compete a mí estar señalando que la autoridad es esto o lo otro. No me compete a mí. Ahora el Señor nos está diciendo, sí, mi pueblo, usted es pueblo de Dios. Si usted hace algo, el Señor hará algo también. La responsabilidad de cómo está el Ecuador, más que de las autoridades, el Señor nos está diciendo aquí que es nuestra. Dios no llama a todo ser humano, mis queridos, a ser responsables de las acciones y de la vida de un pueblo. Nos llama a nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, cristianos, pueblo de Dios. Así que no tratemos de endilgar la responsabilidad frente a Dios de cómo está el Ecuador en otros y tampoco huir, salir de aquí es la solución. El siguiente punto, y voy en lo que dice el Señor en su palabra, 4 condiciones para que una nación experimente sanidad, bendición, paz. Son 4 cosas que probablemente no hemos meditado y que nos afectan a todos. 4 cosas nada más. Primera cosa, debemos aprender a humillarnos. La primera que dice el Señor es, coma, después de si mi pueblo que lleva mi nombre, coma, se humilla. ¿Qué es humillarse? Humillarse es 5 cosas que describen la humillación. Primero, humillarse significa dobla cabeza. No sigas diciendo es que yo tengo la razón, es que, Señor, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Humillarse en la descripción o en la definición significa doblar la cabeza hasta las rodillas, agacharse y decir, otro es más fuerte que yo. Tú tienes cosas más fuertes que mí o tú tienes razones más fuertes que yo. Humillarse significa
No seguir pensando que yo tengo el mejor criterio para todo. ¿Cuánto nos hace falta de eso? Doblar cabeza. Todos los días que he venido pastoreando y aconsejando a la gente, me encuentro con este problema. Gente que no acepta sus errores. Gente que no acepta sus equivocaciones ni su pecado. Y uno les dice a veces mansamente y otras veces hasta molesto, estás en esto, en esto, en esto. Y yo, usted, pastor, está viendo mal. Creo que usted está equivocado. Eso se llama ego elevado, altivez, orgullo. No aceptamos nuestros errores y pensamos que nosotros tenemos mejor criterio que Dios y que los pastores. Yo soy esto y esto es lo que voy a hacer. Y después cuando nos equivocamos, ay Señor, ¿por qué no me has ayudado? Humillarse significa doblar la cabeza. Significa también quitar el orgullo y la altivez del corazón y la mente. Es decir, no lo que yo pienso y creo y hago es lo mejor. Orgullo significa yo soy el primero. Y lo que yo diga se hace. ¿Cuántas veces hemos tenido que ministrar personas diciéndoles estás equivocado? No hagas eso. No, es que esto es lo que yo considero, ya he definido así. Orgullo, altivez, necedad. Y no acepta el pueblo de Dios que está equivocado, porque no se humilla, porque no agacha la cabeza. Tercera cosa, humillarse significa no hacer las cosas a nuestra manera. Es que verás, yo creo que se debería hacer esto y lo otro. Yo recuerdo una frase que me comentaba un pastor y decía, hay tanta gente que viene y sentada ahí empieza a decir, cuando yo paso al culto, pastor debería haber predicado esto, debería haber dicho esto otro, debería haber dicho esto otro. Y desde ese puesto cómodo de la banca, me dicen todo lo que yo tengo que hacer, pero el rato que vienen acá, esa es otra banca, empiezan a ver las cosas distintas. Increíblemente, mis queridos hermanos de la iglesia y de cualquier iglesia, en la comodidad de su asiento usted puede juzgar todo lo que en la iglesia se hace, todo lo que en el país se hace. Y básicamente tiene su manera de hacer las cosas y todos deberíamos pegarnos a la manera que usted hace. Eso se llama orgullo. Se llama altivez. Se llama no humillarse. Porque esperamos que los pastores hagan lo que yo creo. Esperamos que la autoridad haga lo que yo digo. Esperamos que los policías acepten que yo tengo razones porque me pasé el semáforo en rojo, es que estaba en una emergencia. Todo el mundo debe aceptar lo que yo digo y eso se llama orgullo. No hacer las cosas a nuestra manera es básicamente no humillarse. Cuarta cosa, humillarse es ser humilde, aceptar corrección. ¿Cuántas veces cuando a usted le dicen estás equivocado, usted acepta y dice es cierto, perdóneme, simplemente debo corregir? A veces las personas son tan, pero tan ciegas a su propia condición que uno les dice, estás mal en esto. Yo, no, está equivocado usted, pastor. Una de las cosas que les enseñamos en la iglesia es, si usted llega tarde, no ponga pretextos. Simplemente diga, perdóneme, me equivoqué, llegué tarde y nada más, perdóneme. Pero ni eso dice. Llegan tarde y así, es que me pasé un poquito, es que se fue el bus, es que no hubo quien me venga a dejar. Todo el mundo tiene un pretexto para decir yo no tengo la culpa. Y ni siquiera pedimos perdón de nuestro error. Ser humilde es aceptar corrección, es aceptar que yo estoy equivocado. ¿Cuántas veces nos han dicho que nos equivocamos en elegir a alguien? Sí, pero es que ese actuó mal. Cuando yo le vi estaba bien. Usted se equivocó, eligió mal. Tiene que asumir que eligió mal. No, pero es que él es el culpable, pues él no actuó bien como autoridad, pero usted lo eligió y no aceptamos que nos equivocamos. Quinto, humillarse significa no ignore a Dios. Humillarse es no ignorar a Dios. Me están mirando así.
Ese era lo que está diciendo el pastor. Ignorar a Dios es altivez. Ignorar lo que Dios dice respecto de mi realidad es orgullo. Es creerse más que Dios. Dios nos puso a los pastores para hablarles a ustedes de lo equivocados que puedan estar. ¿Y cómo así? A ver, ¿quién le puso a usted como pastor? El Señor, pues. Y no por mis obras, y no porque soy bueno, santo y perfecto, no, porque simplemente quiso ponerme aquí. No porque soy el mejor, probablemente porque soy el más necesitado. De Él, si no sería una bestia, me puso a mí como pastor y siervo. Y el Señor me dijo claramente, habla, que no me ignoren. Porque cuando yo les digo algo, lo que hacen es hacer prevalecer su criterio personal sin humildad. Y dicen es que yo decidí esto. Y fruto de esas decisiones, básicamente el Señor es ignorado y no puede bendecir. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando no somos humildes para aceptar su llamado de atención? Ah, ¿no quieres escucharme? ¿Me ignoras? Ándate. ¿Quieres hacer eso? Anda, hazlo. Vean, pero la peor disciplina de Dios para una persona que no es humilde, que no acepta corrección, que le ignora a Dios, la peor acción de Dios es dejarle hacer lo que quiere. A veces nosotros lidiamos con el choza, Señor, que no haga eso, y luchamos y nos esforzamos y a veces hasta discutimos con la persona para que no se meta a hacer eso, pero por ahí mismo, como avestruz, meten la cabeza por el hueco y ahí, pensando que están a salvo en ese hueco, dejan todo el cuerpote afuera. Y claro, vienen los problemas y los arrasan y los despedazan. Si nosotros ignoramos a Dios y no aceptamos que Él nos corrija, la consecuencia de esta ignorancia de Dios, usted la va a vivir, pero no le eche la culpa ni al pastor, ni a la iglesia, ni al Señor, porque es su decisión. Acepte que usted está decidiendo sin Dios. Y si no acepta, también, porque usted va a vivir las consecuencias de hacer las cosas sin Dios, de ignorar a Dios y de creer que usted tiene mejor criterio que el de Dios. Segunda cosa, el Señor dice primero si se humilla, la segunda cosa es si ora. Esto es más sencillo. El pueblo de Dios debe orar, presentar nuestras necesidades, angustias y peticiones a Dios con gratitud y sencillez. La oración no es otra cosa que hablar con Él, es sentarse un momento y decirle, Señor, ve esto y esto y esto tengo. Una de las cosas que más le cuesta al cristiano es precisamente esto, hablar con Él. Se cree que, de acuerdo a estudios, los cristianos en su día a día no tienen más allá de 5 minutos de oración. Y eso los mejores. Les hago la pregunta, ¿cuánto tiempo ora con el Señor en intimidad para escucharle a Él en su día? Haga las cuentas. No más allá de 5 minutos. Porque aún en el devocional, cuando consideramos que deberían estar ahí clavados escuchando a Dios, usted está pensando en la luna de Valencia, en qué hacer con este, con el otro, con el guagua, con el chiquito, con el grandote, pero no está escuchándole a Dios. Una de las cosas que ahora en México me decía mi hija, papá, ¿y cómo es orar constantemente con Dios? Le dije, hijita, no es sentarse todo el día a estar hablando con Dios, es estar todo el día con Dios y en cada momento preguntarle a Él, cada instante, ¿qué hago? Me quedo aquí, me muevo allá, me pongo esta ropa, ¿qué quieres que haga hoy? Todo el día con el Señor y ojalá tener un tiempo quieto, sí, pero todo el día con Él, preguntándole a Él, escuchando su palabra, leyendo su palabra, cantándole alabanzas todo el día con Él. Eso es orar. No solamente es estar un rato de oración allí diciendo aleluya, aleluya, cada uno con la suya. No, es eso y todo el día con Él. Todo el día con Él. Orar es sencillo, es hablar con Dios, pero es todo el día. Todo el día se debe volver un minuto a minuto de estar con Dios.
Si usted logra tener una comunión en donde el minuto a minuto de su día sea estar con Dios, seguramente algún momento Dios podrá hacer escuchar su voz y le dirá qué cosas corregir, qué cosas no. Una de las cosas que mi esposa siempre me está preguntando, y en este tiempo más, me dice, ¿y ya te habló Dios? Yo tengo que decirle, no. ¿Y qué te ha dicho Dios? Por el momento, nada. Estoy hablando, estoy preguntándole, estoy caminando con él, manejo y estoy diciendo, Señor, esto ve, mira el otro, Señor, converso con él. Eso es orar, hablar con él, conversar con él, el día a día, cada segundo, cada minuto de su vida, hable con el Señor. Ahora que va a las elecciones, antes de poner la raya, diciendo, para toditos les doy. Diga, Señor, ¿qué quieres? ¿A quién le doy este voto responsable? Señor, tú dime, tú enséñame por quién debo votar. Y cuando lo haga, hágase responsable de ese voto y no diga, es que fue mal presidente, pero yo sí voté por él, pero ya no es culpa, pues. Orar es estar todo el día con él, buscarle a él. Y para buscarle significa darle tiempo. Cuando usted busca algo que se le ha perdido, ¿no se demora en hacer eso? A veces se le pierde la llave de la casa y da la vuelta a toda la casa. Primerito empieza, cuando veo las mujeres sus bolsos, primerito empiezan a sacar un montón de cosas y digo, yo sé a qué hora sale un animal de esas bolsas, Señor, porque qué bestia sacan una de cosas de las bolsas y no encuentran. Y después remueven toda la casa, van al jardín, le levantan al perro, a la gallina, a todo el mundo para ver si encuentran. Se demoran tiempo, hacen esfuerzos, hacen algunas cosas para encontrar lo que se les ha perdido. ¿Y por qué no hacemos eso para Dios? Si usted sabe que está perdida de Dios, ¿por qué no busca a Dios realmente? Y abre su bolso y empieza a buscar dónde está la palabra del Señor. Ahora, como tenemos en el celular, aparentemente la tenemos junto. Ahí está la palabra de Dios, pero no le damos tiempo a Él. Tercera cosa, humillarse, orar, buscar a Dios, que es la acción posterior a la oración. El pueblo busca logros profesionales, éxitos financieros, aceptación social, pero no buscan a Dios en primer lugar. La pregunta que les hago es esta: ¿qué tiempo usted le dedica a hablar de Dios? ¿Usted está buscando logros profesionales? Y está haciendo esfuerzos por sus logros profesionales. Busca una universidad, un colegio, una escuela para sus hijos. Le dedica tiempo a esto, a buscar a Dios. Pero está buscando a Dios para las otras decisiones. Buscar a Dios significa, voy a darle un tiempo a Él y me voy a meter en donde Él pueda hablarme, o me voy a poner a buscar en donde Él pueda estar para ser hallado, y entonces poder encontrar lo que necesito de Dios. ¿Cuánto necesitamos buscar a Dios antes de tomar una decisión en emociones? Porque fácil tomamos las decisiones por emociones. Es que yo pienso que debería hacer esto, es que me parece a mí que esto está bien. Y hasta le hacemos hablar a la palabra de Dios para avalar nuestras torpezas y equivocaciones. Cuando alguien se pone primero antes que Dios, eso es una torpeza y equivocación, y eso no es ni orar, ni humillarse, ni buscar a Dios. Cualquier cosa o persona que se ponga primero que Dios es un error enorme por el cual usted no va a ser bendecido. Cuarta cosa, el pueblo de Dios debe corregir sus malos caminos. Dice claramente ahí, si mi pueblo que dice que soy de él, o que ellos dicen que son de mí, se humillare, orare, buscare mi rostro y por último corrige sus malos caminos, entonces habrá algo. La pregunta cuando hablamos de la palabra corrección, ¿qué significa corrección? Significa rectificar lo que está mal. Corregir significa rectificar un camino, rectificar un destino, rectificar aquello que hice mal. Corregir significa ser consciente de que está mal y entonces hago una corrección para que esté bien. Pero la pregunta que se hace al pueblo de Dios es, ¿usted cree que está mal? Le pregunto, ¿usted está mal?
No quieren decir. Porque nadie quiere decir yo estoy mal, pastor. Estoy mal. Porque no queremos aceptar nuestro error ni nuestro pecado. ¿Usted está mal? Entonces corrija. Pregunto, ¿usted está mal? Y me dicen, "Ujú". Y el rato que les digo, entonces corrijan. Está difícil eso, ¿no? Porque aunque sé que está mal, es difícil corregir. Y menos dejarme corregir. Debemos ser humildes cuando Dios nos muestra nuestro pecado y nuestro error y aceptar cambiar lo que estamos haciendo mal. Lamentablemente, uno no corrige las cosas cuando es egoísta. Y el egoísmo es algo que muchas veces nos mueve a no aceptar a Dios, porque queremos lo que queremos. Yo quiero esto, Señor. Yo quiero esto. Y esto tienes que darme. Y le exigimos a Dios que tiene que ser así. Y no cedemos. Cuando Dios nos dice corrige lo que está mal, nos está diciendo deja de ser egoísta, pensar solo en ti y en lo que crees que es tu necesidad y déjame actuar a mí. Rectifica lo que eres. Rectifica tu egoísmo. Rectifica tu mentira. Porque dices que, entre paréntesis, puedes estar mal o estar bien, pero no aceptas cuando te digo en lo que estás mal, que debes corregir. Qué increíble, pero esto de no corregir o de no aceptar la corrección de nuestros pecados simplemente es manipulación. Somos manipuladores. Y estoy hablando al pueblo de Dios. Pastor, debería usted hacer esto para que la iglesia mejore. Ahí es cuando yo me río. ¿Por qué no organiza de esta forma o de esta otra forma? Y me río, vean, ustedes no saben cómo me río. Y me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti. Y me río como un loco, dice la canción. Porque ¿saben qué? El Señor es el que define qué debo corregir, no usted, pueblo de Dios. El pueblo de Dios no define qué debo corregir. ¿Saben cuando ustedes del pueblo de Dios me dicen, es que no han hecho esto, no han hecho lo otro, es que esto falta? ¿Saben qué significa eso? Democracia. Y la iglesia no vive por democracia. La iglesia se mueve por teocracia. Y no es que a mí me parece que yo debo hacer algo. No, yo no hago nada si Dios no me dice. Y usted puede decirme 10,000 cosas, pero no le voy a hacer caso. Le voy a hacer caso a Dios cuando Él me diga, y incluso puede decirme a través de usted, pero si Dios no me confirma que lo que usted me está diciendo es de Dios, simplemente no lo voy a hacer. Porque somos tan egoístas, mentirosos, manipuladores, porque no dejamos que Dios corrija nuestra vida. Y manipulamos las cosas, porque no aceptamos que estamos equivocados. Le buscamos a Dios para que nos bendiga, pero no le buscamos a Él por amor, por gratitud, por respeto. Vamos a las iglesias para que Dios nos bendiga, pero no vamos a las iglesias para que Él descubra nuestro pecado y nos diga, equivocado estás, corrige. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Esta no es una iglesia grande. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Para qué viene a la iglesia? Si no viene para ser corregido, ¿para qué vino? Si cree que usted está bien, ¿para qué vino? La palabra de Dios es una daga de doble filo que entra, señala y saca lo que está mal y no gusta. Hace 2 semanas estuve en la iglesia del pastor Cunilla, en la iglesia de Cancún. Una iglesia no grande, tiene unas 40 personas asistiendo. Y el pastor habló de una prédica que, Dios mío, me dio por todos los lados. Yo, pastor, así por todos los lados me dio. Al final, el Señor me dijo, ¿estás herido o no? Le dije, sí, Señor, estoy herido. Y algunos dirán, cuente, pastor, ¿en qué le hirieron? No le voy a decir cuente para orar. Sí, no les voy a decir. Pero esa prédica me hirió enormemente en todo este proceso que la iglesia Aire para la Vida tiene. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Quiero que sepas que hay heridas que yo las hago para sanar.
¿Cómo es eso? ¿Me hieres para sanar? Mejor no me hieras así. Digo, no me ames así. Y me dio una paradoja o parábola bien clarita. Me dijo, cuando una persona va al médico y le encuentran un tumor, para poder extraer el tumor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Te hacen una herida de este vuelo, el tamaño que sea, pero te hieren. Pero esa herida es para sanar. La vida del Señor y la vida de los siervos de Dios es esa, hacer heridas que aunque duelen, lo que buscan es sanar. Y ese día, en Cancún, en la iglesia del pastor Cunille, fui herido para sanar. El Ecuador no va a mejorar por efecto de las autoridades que tengamos. No, señores. El Ecuador va a mejorar cuando el pueblo de Dios entienda su responsabilidad, se deje corregir, le busque a Dios, ore realmente y se humille y acepte lo que es Él, quién es Él y hacia dónde camina. El pueblo de Dios está siendo herido en este tiempo. Usted y yo estamos siendo heridos con toda esta violencia, no físicamente, a Dios gracias todavía, no físicamente, pero sí estamos siendo heridos en nuestra vida personal, espiritual, emocional. Hay inseguridad, hay miedo, hay temor. No se puede salir a la calle tranquilamente. Estuve esta semana pasada en Guayaquil y me decían, no salgas más de las 6 de la tarde. Y cuando andes, cierra las ventanas, no saques el teléfono ni de chiste. Alces el teléfono aunque estés con las ventanas cerradas, nada. Y si te quedas parado en la calle, no preguntes a nadie nada. Si estás perdido, ve, busca un policía o alguien así que... Pero preferible, no preguntes, analiza bien qué es lo que tienes que hacer y no preguntes a nadie porque cualquiera te puede perseguir para asaltarte. Es un nivel tan alto de inseguridad y miedo. ¿Cómo puede mejorar el Ecuador esto? Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca y se deja corregir, entonces, viene el punto 3, y solo entonces Dios acciona con bendición, no antes. Si el pueblo de Dios, si usted y yo que somos el pueblo de Dios, no estamos buscando responsables en otros y escuchamos a Dios claramente qué es lo que Él quiere y nos humillamos, aceptamos corrección, aceptamos que debemos orar más y buscar a Dios, entonces el Señor hará las 3 cosas que promete para todos aquellos que tienen estas 4 condiciones primeros. Al final del versículo dice, entonces el Señor oye desde el cielo el ruego de su pueblo, perdona el pecado de la nación y sana la tierra. El Ecuador no va a mejorar si el pueblo de Dios no acciona en pos de corregir sus cosas primero y buscar a Dios humildemente diciendo yo estoy equivocado. Por favor, si me ven de otras iglesias, no señale ni juzgue a nadie, empezando por las autoridades, diciendo ellos son los culpables del Ecuador. No, ni usted ni yo estamos llamados a juzgar ni señalar a nuestras autoridades como los culpables de esto. Tampoco señale a sus pastores como los culpables de que la iglesia esté bien o mal. Aceptemos como pueblo de Dios todos nuestra responsabilidad frente a este momento de no bendición de Dios. Somos rebeldes. El Ecuador es un pueblo ingobernable. Es un pueblo rebelde, necio, terco, que le encanta tener a cualquier cosa en primer lugar menos a Dios. Queremos que nuestros hijos estén en gran bendición, pero no vemos que nuestros hijos estén sirviendo y buscando al Señor en la iglesia. ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien que no quiere a Dios en su vida? Ni embajada. ¿Cómo entonces podemos pedirle a Dios que les bendiga si nuestros hijos no quieren estar en donde Dios dice que está? ¿Cómo queremos que nuestras empresas tengan éxito si no le ponemos a Dios allí? Si no cumplimos con el principio del diezmo. ¿Cómo queremos que Dios bendiga esta tierra si el pueblo de Dios no hace nada más que echar la culpa a otros de la realidad que hoy vivimos? La culpa tienen los tiguerones, los choneros, el gobierno, el anterior gobierno, el otro gobierno. No.
Dios oye, perdona y sana cuando el pueblo de Dios se arrepiente, se deja corregir y rectifica sus acciones. 400 años el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Bastó un día que alguien dijera, vamos a clamar, y levantó un clamor a Dios, y el Señor oyó ese clamor y de inmediato mandó un Salvador. Dios puede mandar el día de hoy un Salvador, pero necesita que el pueblo de Dios se levante no para reclamar ni señalar a otros como el culpable de esta mala situación, sino para decirle, Señor, perdónanos nuestra mala actitud, nuestra lejanía de ti, nuestro orgullo y nuestra altivez, y ayúdanos a corregir nuestro pecado. Todos quieren oír primero la bendición, el que Dios oiga, que Dios perdone y que Dios sane. Y no todo lo que hemos oído antes queremos hacerlo. No queremos humillarnos, no queremos orar, no queremos buscar a Dios y tampoco queremos que nos corrija. A nadie le gusta que le regañen fruto de sus equivocaciones y pecados. Todos solo queremos saltarnos del versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, para que podamos disfrutar enseguida y siempre y sin pagar un precio del versículo 21 y 22, que es bendición, bendición. Está bien. Sí, Dios quiere bendecir al pueblo. Dios tiene un plan de bendición para todos, pero primero es necesario que meditemos y cambiemos conforme a lo que Dios nos dice en el versículo 14. Sin estas acciones en nuestra vida, estos versículos no llegarán a nuestra tierra y no bendecirán nuestra patria. Segunda de Crónicas 7, 21 y 22 dice lo siguiente: Salomón había construido un templo hermoso para el Señor, pero la advertencia de Dios a su hijo y siervo, también a su pueblo, es que si no cambian o si no le siguen cumpliendo sus mandatos, cualquier bendición que Dios haya enviado se terminará. Y lo que antes fue prosperidad terminará siendo una desgracia. Segunda de Crónicas es la clara muestra de que Dios sí quiere bendecir, pero también es un condicionante en donde le dice, si tú no cumples lo que yo te mando, si tú no vuelves hacia mí, si tú no vives en lo que yo te he mandado, no esperes que la bendición te dure. Y eso es lo que ha pasado con el Ecuador. Eso es lo que está pasando con otros países que en un momento dado bendijo Dios, pero le dejaron a Dios porque la comodidad les llevó a pensar que son ellos y no Dios el que les trajo bendición. Y quisieron saltarse a estos versículos. Permítanme leerle el versículo 21. Y aunque ahora este templo es imponente, le dice Dios a Salomón, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. ¿No está claro? ¿No está clarito? Un hermano pastor decía, clarito está, pues pastor. ¿Para qué hacemos más? Dios bendijo, pero si no seguimos en sus parámetros y nos acomodamos a pensar que somos nosotros los dueños de nuestra vida y que decidimos mejor que el Señor, cualquier cosa, no espere que venga bendición. El desastre es lo que viene. Así se lo prometió a Salomón. Y mientras Salomón se pegó al Señor, la riqueza, la bendición de Salomón y del pueblo fue increíble. Pero apenas terminaron de dejarle a Dios en primer lugar y se quedaron en sus comodidades, Israel terminó siendo una desgracia de pueblo. La responsabilidad mayor de que un pueblo esté mejor o peor no está en sus gobernantes. No, señores. No, pueblo de Dios. No está en los gobernantes. Ni siquiera en la gente que los eligió. Algunos suelen decir, es que vos votaste por este. Ahí está, ahí está. No, ni siquiera en la gente que los eligió. Una nación se vuelve bendita cuando el pueblo de Dios se vuelve a él y lo busca para que sane la tierra. Una nación se vuelve bendita cuando el pueblo de Dios se vuelve a él y clama porque sane la tierra. Amado pueblo de Dios, no son los gobiernos los que van a cambiar nuestra patria. Somos nosotros los que Dios espera que cambiemos y le roguemos por un cambio para nuestra patria. Termino repitiendo lo que la semana pasada
Mi amada consierva, esposita y pastora nos dijo a todos cuál debería ser el perfil por quien votemos ahora. ¿Por quién votar para el día de hoy? Básicamente por aquel que uno fijándose de carácter. Si quiere votar por un candidato, vote por el que se ha mostrado justo, por aquel que se ha mostrado sabio antes que inteligentísimo. Vote por aquel que no ha mentido, que se ha mostrado respetable, que ha cumplido con lo que ha dicho. Vote por aquel que no es mujeriego, que no ha destrozado su hogar, que ha respetado a su familia. Vote por aquel que no es borracho. Y ahí ya van quedándose. Qué increíble. Algún candidato hace muchos años atrás le dijo, si tú ganas la presidencia, le preguntaron, si tú ganas la presidencia, al siguiente día, ¿qué harías? Y este señor, de una manera sin vergüenza, dijo lo siguiente, al siguiente día, si yo me gano la presidencia, me pego una borrachera. A Dios gracias, no ganó esa presidencia. Y era un hombre muy rico, dueño de empresas. No vote por un borracho. No vote por aquellos que no protegen a los débiles y a los necesitados. Tampoco vote por los que no quieren hacer lo correcto, lo justo. Es decir, por aquellos que no quieren, que prime las normas que no conocían, las que guían a los que han vivido en rectitud, por aquel que no respeta la palabra de Dios, por aquellos mentirosos, borrachos, injustos, que se creen muy inteligentes, no vote por ellos. Y uno preguntaba y decía, ¿y quién de todos tiene? No, esto es para Cristo. El único gobernante que cumple con todo esto se llama Jesucristo. Pero por lo menos hay uno que otro, tal vez uno o dos, que hay algo. Voy a votar, sobre todo por el que ha permanecido buscándole justicia, por el que ha permanecido con su esposa, por el que los hijos le dicen, eres ejemplo para nosotros. Voy a votar por el que no ha abandonado a su mujer por otra, y por el que es intolerante con aquello que no es correcto. Por eso, nada más. Vamos a orar.